Vamos a la palabra en el día de hoy. Le invito a ir conmigo al libro de Josué. Vaya a Josué. Vamos al capítulo 1. Vamos a leer en Josué capítulo 1 algo de esta palabra poderosa que yo sé que va a ser de bendición a nuestras vidas. Josué capítulo 1. Vamos a mirar unos cuantos versos que hay ahí y hay unos principios, ¿verdad?, que Dios tiene. Unos principios generales para recibir la bendición, para llegar a ese lugar que Dios tiene para nosotros. Josué capítulo 1, le voy a dar lectura, usted lo escucha, lo sigue ahí con su vista y dice esta palabra del Señor de la siguiente manera. Josué capítulo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y porque es una bendición en esta mañana estar delante de ti, adorando y bendiciendo tu nombre. Despeja los aires en esta mañana, Dios. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Si alguien no te conoce, yo te pido que esta hora sea hora de salvación. Si alguien está limitado por alguna atadura, sea libertado por tu poder. Señor, y te pido que si hay algún enfermo entre nosotros, en tu misericordia, en esta mañana, reparta salud, reparte sanidad, Señor. Reparte portentos y prodigios. Llena nuestras necesidades como pueblo tuyo que somos y para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar y si desea dejar su Biblia abierta ahí en ese texto, es bien interesante porque este capítulo 1 de Josué es toda una escuela. Este capítulo número 1 de Josué nos da muchas indicaciones de que Dios sigue en su trono y que la oración cambia las cosas. Lo primero que tú ves en ese texto es que después que el pueblo de Israel está dirigido por un gran caudillo que se llamaba Moisés, llega un momento donde Moisés muere. Y cuando Moisés muere, pues obviamente el pueblo entra en crisis porque él dirigió 40 años ese pueblo, están ya en el umbral para entrar a la tierra prometida. Todavía esa promesa está en proceso y de momento ese hombre se muere y Dios le habla a Josué y le dice lo siguiente. Mire cómo dice ese verso 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. De entrada te quiero decir lo siguiente: la muerte de quien que sea en tu vida no va a detener el plan que Dios tiene para ti. Puedes tener una pérdida, puede irse quien tú amas mucho, puede pasar algo en tu vida, pero Dios te sigue hablando. Hay etapas que van corriendo, hay etapas que van pasando y uno se va dando cuenta, unas van por la naturaleza, otras llegan inesperadamente, pero Dios sigue en control y Dios tiene un plan y Dios tiene una promesa. Y si tú tienes dudas de lo que Dios tiene para tu vida, hay un texto que yo repito muchas veces, que está en Efesios capítulo 2 y verso 10, y lo dice bien claro, dice que hemos sido creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú tienes una palabra sobre tu vida, tú tienes una promesa de Dios.
Hay un plan de Dios para ti. Lo que pasa es que hay que entrar en comunión con Dios para ver cuál es ese plan de Dios, para saber cuál es esa voluntad de Dios. Y no importa lo que ocurra en el camino, no importa la pérdida que tú puedas tener. Puede ser un jovencito que está empezando en la vida y la novia lo dejó. Puede ser alguien que te abandonó, alguien que tenía que cumplir un propósito contigo y no lo hizo. Y dice este texto desde el principio, que murió Moisés, pero ahora te toca a ti levantarte y pasar ese Jordán. En otras palabras, nada va a detener ese plan de Dios en tu vida. Dios sigue hablando. Dios te va a seguir hablando y Dios le sigue hablando a su pueblo. Pero mira qué cosa más interesante también está en ese verso 2. Le dice a él, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y aquí hay algo que hay que mirar con este texto, es que Dios le habla específicamente a algunas personas para que asuman postura, para que asuman dirección, para que asuman responsabilidad frente a las cosas que están sucediendo en medio de este tiempo. Aquellos que tienen su familia, pues tienen una primogenitura, tienen un deber, ¿verdad?, de administrar. Yo creo que los padres en este tiempo tienen unos deberes, los hijos tienen sus deberes. De hecho, ahora mismo se está revisando uno de los códigos, que es el Código Civil, y tuve la oportunidad de participar en una de esas reuniones, y yo les digo, oiga, ¿por qué ustedes no le meten un artículo a ese código en relación a los hijos? Que es un artículo antiguo que estaba en los códigos de 1800, que se borró cuando se empezaron a revisar. Había un artículo que decía que los hijos tienen el deber de obedecer a sus padres. La ley dice eso, los hijos tienen que obedecer, y eso lo borraron. Y todo es el deber de los padres, el deber de los padres, el deber de los padres, amén, y gloria a Dios, pero también hay un deber de los hijos de sujetarse, de someterse, de respetar, de honrar, de aprender. O sea que Dios sigue, ¿verdad?, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, y decía, vamos a impactar socialmente lo que está ocurriendo. O sea, si Dios te coloca en algún sitio es para que tú hagas algo. Si Dios te coloca en algún lugar es para que tú influyas de alguna manera. Y en esta mañana, vuelvo y te repito, no sé qué has perdido, no sé quién se te puede haber muerto, qué pérdida puede haber ocurrido, qué proyecto de vida se te fue para el piso, pero Dios te dice en esta mañana que Él te sigue hablando, que hay un plan, que hay un propósito y que Él va a sostener ese propósito y específicamente te va a hablar a ti. Aquí le dice, tú, levántate pues tú, aquí lo dice bien claro, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mirando Efesios capítulo 2 y verso 10, Dios tiene un plan. Y como Dios tiene un plan sobre tu vida, tú tienes que caminar hacia ese plan. Así que no importa lo que te esté sucediendo, mira tu familia, mira tu hogar, mira lo que está ocurriendo. Dios te está diciendo en esta mañana, levántate, hay un imperativo. Tú puedes orar para que Dios te dé fuerza, sí, pero te tienes que levantar. Tú puedes orar para tratar de vencer el problema que estás teniendo, tremendo, pero tú tienes que levantarte. Hay una acción que te toca a ti. Hace un tiempo hablaba con una persona que decía, pastor, es que yo tengo este vicio fuerte del alcohol y se me hace difícil y yo necesito que usted ore por mí. Yo le digo, mira, voy a orar por ti, te voy a ungir, vente al altar, te puedo meter un marullo de aceite por encima de la cabeza, pero si tú no dejas de ir a la barra, si tú no dejas de ir al cafetín, si tú no sales de unos corillos, si tú no sales de unas costumbres, va a ser muy difícil que tú puedas romper con ese vicio. Así que en esta mañana Dios te está diciendo, levántate. Mira al que está al lado tuyo y dile, levántate, dile, levántate. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el verso 3. Miren cómo dice el verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y esto a mí me apasiona esta palabra, porque cuando aquí dice que tendrás todo lo que pisare la planta de vuestros pies, yo descubrí que esa promesa no solamente viene a Moisés. Si usted quiere ir un momento a Génesis capítulo 15, verso 18, Dios hace pacto con Abraham. Y cuando hace un pacto con Abraham, que le promete un hijo y una descendencia, dentro de ese capítulo 15, que siempre predican de las estrellas del cielo y la descendencia de él, hay un package en esa promesa. No solamente Dios te va a dar un hijo, le dice, te voy a dar una posesión. Y cuando tú vas al capítulo 15 de Génesis, vas a mirar el verso 18, en ese verso 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los
cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refraitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. O sea, desde Abraham hay una promesa que Dios le dio a este pueblo y se la dio de una manera clara. Y esto es bien importante que nosotros lo miremos, porque cuando sigue corriendo la palabra, mire cómo dice en Éxodo, vaya a Éxodo ahora, capítulo 23, en Éxodo capítulo 23, verso 30, dice: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estoy en Éxodo 23, verso 31. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. Desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será, ¿qué? Te será tropiezo. Lo que quiero traer con esto es que cuando Dios le está hablando a Moisés de la promesa que le dio a Moisés, se está remontando a la promesa que él dio desde el principio, desde Génesis, diciéndoles: voy a dar esta tierra para que ustedes habiten, tú y tus descendencias. En esa descendencia llega Moisés. Y a Moisés le repiten la promesa. Dios no revocó su promesa. Y hay palabra, hay promesas sobre tu vida. Efesios lo dice bien claro, que Dios te creó. Que Dios te creó con un plan. Que tú no naciste por error. Tú no naciste por casualidad. Tú no fuiste un error de quien te procreó. No importa lo que haya sido el trasfondo de tu vida. Y yo uso este ejemplo siempre y me perdonan que yo lo repita, pero cuando uno se criaba, que había más hermanos, a veces uno estaba con los primos y había un corillo de familia y empezaban a hablar. Y de momento alguien te hacía bullying. Te decían: a ti, chacho, a ti te dejaron en una caja de cartón frente en casa de la vieja. ¿A cuántos le dijeron eso alguna vez? A ti te dejaron ahí y tú llegaste aquí y yo te tengo una noticia: aunque te hayan dejado en una caja de cartón, aunque quien te dio a luz se olvidó de ti, la Biblia te dice que tú fuiste creado por Dios con un plan, con un propósito. Ayer hablaba yo con un grupo de caballeros y usé Jeremías 1. Jeremías 1 es una revelación poderosa en eso, porque te dice: antes de que tú nacieses, antes que te formase en el vientre de tu vieja, yo te conocí. En otras palabras, antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, Dios te conoció. Dice que estando dentro del vientre de tu mamá, Dios te habló. Y le dice: y te di por profeta a las naciones. O sea, desde antes de que tú entraras en esa barriga, estando dentro de esa barriga y saliendo dentro de esa barriga, Dios está en todo ese camino con un plan. Hay un propósito de Dios. Y no importa el dolor que tú puedas sentir en esta mañana, Dios te está diciendo, y ese plan no se revoca. Y ese plan es permanente. Por eso uso el ejemplo desde Génesis, capítulo 15, que se lo dicen a Abraham. Y se lo repiten en el Éxodo. Y cuando ya esta gente está saliendo del desierto, que muere Moisés, Dios dice: eso tampoco va a parar lo que va a ocurrir en tu vida. Así que si se te murió la abuela que tanto te amas, que te criaba, que te echó para adelante, o esa persona que estaba contigo, eso no puede detener el plan, porque ese plan viene de Dios y es un propósito que Dios tiene. Pero lo que quiero subrayar en ese verso 3, por favor, mírelo bien, dice: yo te he entregado, como ya yo lo había dicho, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Lo que Dios te dio es para que tú lo domines. Lo que Dios te dio es para que tú lo disfrutes. Y hay gente que no disfruta lo que Dios le ha dado porque se olvida de que quién se lo dio. Y si Dios te lo dio, es para que tú lo disfrutes. Amén. Pero mira qué cosa más interesante. Dice algo bien poderoso. Dice: Dios establece algo más en eso que tú vas caminando. ¿Qué es? Vaya al verso 4. El verso 4 nos dice que Dios establece para eso unos límites. Dios pone unas fronteras. De hecho, hay uno de los proverbios que me gusta mucho que dice: no muevas los linderos antiguos. Dios establece ahí unas colindancias. ¿Y para qué son las colindancias? Para que tú sepas hasta dónde tú te puedes mover. ¿Por qué Dios pone esas fronteras? Precisamente para que tú sepas hasta dónde tú puedes llegar. El problema es que hemos leído la parte 1, la parte del verso 3 y nos hemos olvidado del verso 4. Y yo he visto muchas personas que reclaman: yo lo pido, yo lo recibo, todo eso suena bien, lo digo y lo recibo y yo lo puedo tener, sí, lo digo y lo recibo dentro del marco que Dios te ha dado. Porque tú no puedes reclamar lo que Dios no te dio. Amén.
Y eso es una cosa bien importante, eso nos eliminaría muchas frustraciones. Vaya Eclesiastés, vamos a mirar un momento en Eclesiastés capítulo 10, Eclesiastés capítulo 10 y verso 8, después de los salmos, de los proverbios, llega Eclesiastés capítulo 10. En el verso 8 hay una expresión bien tremenda. En esa expresión, que tiene que ver con la excelencia de la sabiduría, dice ahí lo siguiente: el que hiciere hoyo caerá en él. Y en la parte que quiero que usted mire, dice: y al que aportillare vallado, la serpiente le morderá. Vallado es lo que se ponía para proteger los sembradíos. Y una vez, cuando yo niño, llegué a ir a España y nos pasaban por unas partes de unos campos y tú veías esos sembradíos tan bonitos y tenían unos muros de piedra. Eran unos muros como de chinos así puestos y piedras protegiéndolos. Entonces, tú sabes, bien guardado. Y eso tiene un propósito. Eso es para marcar quién es el dueño de ese plantío. 2, que animales no puedan entrar a ese lugar y demarca y ve lo que es tuyo. Y la Biblia dice que de la misma manera tú eres plantío de Dios. Que Dios te tiene una cerca para que nada te dañe. Pero Eclesiastés dice que si yo rompo esa cerca y me salgo de ahí, ¿qué es lo próximo que dice? ¿La qué? La serpiente te ¿qué? Te morderá. No es que te puede morder, no es que quizás te muerda, es que te va a morder. O sea, vamos a mirarlo otra vez. Si Dios te coloca dentro de un lugar, te da unas colindancias, es para que te mantengas ahí. No puedo ir más allá de lo que Dios me dio. No puedo ir más allá de lo que Dios me ha asignado. Lo voy a poner con algún ejemplo que se pueda entender. ¿Cuál sería un vallado, una colindancia para la situación particular de cada uno de ustedes? Un vallado, vamos a ponerlo fácil, los que están solteros. Tienen una valla gloriosa. Tu soltería es preciosa. Para tú sacrificar esa soltería, tienes que encontrarte algo valioso. Y tú lo sacrificas y entras en otra etapa. Pero te tienes que mantener dentro del terreno, dentro de la colindancia, viviendo esa soltería, y sácate de la cabeza que, ay Dios mío, pastor, es que yo estoy tan solo o tan sola. Pues mira, sigue comiéndote tu cable tranquilamente ahí, porque Dios te tiene una bendición. No puedes romper la protección que Dios te dio, porque si la rompes, la serpiente es. Vamos para el sembradío del lado. ¿Estás casado? ¿Estás casada? Todo lo que pisare la planta de tus pies, lo puedes reclamar. Pero no puedes vivir fuera de ese vallado, no puedes romperlo y pretender vivir sin esas obligaciones. Que terminaste y tienes que irte para tu casa, ese es tu vallado. Es que tengo que llevar los nenes al soccer, ese es tu vallado. Es que tengo este compromiso, ese es tu vallado. Porque si lo rompes y te sales, la serpiente. Wow. Hay familia, hay vocación, hay economía. Hay gente que rompe el vallado económico. Esto es bien sencillo. ¿Cuánto tengo y cuánto puedo gastar? El pequeño problema con las tarjetas de crédito precisamente es que te tientan a veces a romper el vallado. Yo creo que la obligación más fuerte que puede tener un ser humano para embrollarse de verdad es una casa. Y con todo lo que ha pasado en la economía, cuidado. Porque están todos estos espejismos y pueden estar dándote un cantazo en lo que tú estás comprando. Pero lo que voy es que si yo me fuera a endeudar, me endeudo en el techo. Pero si tengo que irme de vacaciones con mi familia, yo me acuerdo de esos anuncios, viaje ahora, y la libertad era así de gloriosa. Entonces, espérate, si no puedo pagarlo, no lo puedo hacer. Amén. Si rompes ese vallado, la serpiente te va a morder. Mire, lo digo con respeto. Porque usted se cree que a veces, cuando usted va a un banco, le dicen, tráigase un codeudor.
Porque el banco te hace un análisis. Hay unas fórmulas económicas que no son puestas ahí por capricho. Ellos dicen, este es tu potencial económico, esto es más o menos lo que un ser humano debe. Hay unas tablas ya establecidas, dicen, te tienes que ganar tanto. Y si no cualificas, te dicen, pues tráete otro. ¿Y por qué el banco te dice, tráete otro? Porque el banco sabe que en algún momento en el camino no vas a poder pagar. ¿Y a quién le van a cobrar? A ti que te pidieron la firma. Así que el vallado es, no la des. Voy otra vez. Suena duro. El vallado es, no la des. Mira al que está al lado tuyo y dile, no me pidas una firma. Díselo, no me pidas una firma. Porque hay familias que lo han roto y después empiezan las peleas. Y después empiezan las discusiones. Y después empiezan las garatas. Y después empiezan los dolores. Y si ya la diste, antes de que me pregunte, cuando te llegue la carta del banco, paga. Y después buscas a la santa mujer de Dios o al santo varón que le diste la firma y cóbrale tú. Amén. Wow, qué fuerte, pastor. Bueno, voy a seguir porque tiene que haber bálsamo aquí en algún sitio. Miren qué interesante. La pregunta para ti es, ¿cuál es el límite que Dios te ha puesto? Piensa cuál es el límite que Dios te puso. ¿Cuál es la colindancia? Mire, esas palabras son poderosas en ese texto. Desde el desierto, la otra parte dentro del verso 4, hasta. Ahora, si yo me mantengo ahí, miren lo que pasa, si yo me mantengo donde Dios me ha establecido, no solamente es que si me quedo ahí y no me salgo, la serpiente no me muerde. Perfecto. Pero es que hay una bendición en el verso 5. Mira la bendición del verso 5. El verso 5 dice algo bien interesante. Hay unas garantías de Dios. Y en esas garantías de Dios te dice, nadie te podrá hacer ¿qué? Frente. ¡Wow! Nadie te puede hacer frente. ¿Y qué tiempo dura esa promesa de que nadie te pueda hacer frente? ¿Cuánto? ¿Expira? No, hasta que tú te mueras. Eso es una garantía de por vida. Yo sé de garantías de por vida que te dicen, compre esto, tiene garantía de por vida, y desaparece la compañía que te daba garantía de por vida. Y por vida es que, por vida de la compañía que se murió. Pero aquí Dios te está diciendo, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Y mira qué promesa le dice. Como estuve con quién. Como estuve con quién, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y yo me puse a buscar esta palabra poderosa. Y yo decía, wow, espérate, mira todas las promesas. Vamos a llegar hasta donde Dios nos ha establecido. Y si me mantengo ahí adentro, la serpiente no entra. 2, nadie me puede hacer frente. Nadie es nadie, ni problema económico, ni problema familiar, ni problema social. O sea, nadie te va a poder hacer frente a ti. Dice, es de por vida. Su presencia está contigo. Dios no te va a dejar, no te va a quitar su amparo, porque importa que venga el día difícil, todas las familias van a tener un día difícil, toda la familia puede tener un día malo, puede haber una temporada fuerte criando hijos, o económica, o de salud, pero el amparo de Dios va a estar ahí contigo. Ahora mira lo que dice el verso 5, dice ahí bien claro, nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Yo me pongo a buscar cómo Dios estuvo con Moisés y descubrí en esta palabra poderosa algo bien interesante. Mire, vaya conmigo al capítulo de Deuteronomio, Éxodo. Vaya a Éxodo un momento. Mire en Éxodo, rapidito, capítulo 1, Éxodo capítulo 1, que cuando Moisés nace, y esto es bien importante que lo veamos, dice que se levanta un faraón que no conoce a José, ¿verdad? El verso 6, Éxodo 1:6, murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Y en el verso 8 dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y ese rey dice, vamos a meterle mano a este pueblo israelita, no sea que crezcan más que nosotros y se queden con todo esto. Y es interesante porque en Éxodo 1 dice que el verso 15, habló el rey de Egipto a las parteras hebreas. En el verso 16 le dice, cuando ustedes asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Lo que quiero traer de entrada es que Moisés, antes de nacer, había una ley que dice que tan pronto saliera de la barriga de su mamá, había que matarlo.
La pregunta es, ¿cómo Dios va a estar con él en medio de eso? Ustedes conocen la historia, nació, sus padres lo cuidaron por 3 meses, lo pusieron en una canasta, lo mandan por río para abajo y se mete Dios. ¿Cómo Dios se mete? Mire, la provisión de Dios con Moisés es tan grande que el que hace la ley para que lo maten, Dios le mete el bebé dentro de la casa. No solamente eso, lo mantuvo. Le tuvo que dar comida. Yo siempre le he dicho, Moisés es el primer recipiente de welfare en la historia de la humanidad. Porque el Estado de Egipto lo mantenía. Le pagaban a la mamá para que lo criara. Y encima de eso tuvo beca del Estado. Amén. ¿Estaba Dios o no estaba Dios con él? Porque una cosa es que alguien lo agarrara en un refugio, pero otra cosa es que el mismo que hizo la ley para matarlo lo sostuvo. Pero no solamente lo sostuvo, cuando yo miro esto en Éxodo capítulo 2, yo veo que Dios lo guardó ahí. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios se le aparece en una salsa y le dice, tú no naciste por casualidad, tú no naciste por error. Es que yo tengo un plan con Egipto, con sacar a tu pueblo de Israel de Egipto, y para eso tú naciste. En otras palabras, tú naciste con un propósito. Dios tiene algo para que tú hagas en la faz de esta tierra, pero tienes que mantenerte dentro de esa protección que Dios te tiene para que seas guardado de la serpiente y puedas dominar todo lo que Dios te ha dado en el lugar donde tú estás plantado. ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo tengo que caminar dentro de esa protección que Dios me dio? Pero no solamente Dios lo guardó, no solamente Dios se le apareció en Éxodo 3, verso 2, sino que en Éxodo 3, verso 4, Dios lo llama. Y le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, tierra santa es. Yo les he dado este ejemplo muchas veces. Dios permite que Moisés entre al lugar santo a pesar de su pasado, porque había matado a un egipcio. Estaba prófugo de la justicia. Y el texto dice que a pesar de mis errores en la vida, yo puedo estar en el marco de la presencia de Dios y el plan de Dios sobre mí no se detiene porque Dios lo va a hacer. Así que sea cual sea la crisis o el error que tú hayas cometido, acuérdate que Dios tiene un plan contigo y que ese plan no se va a detener, está en ti el que tú recibas ese plan de Dios. En Éxodo 3:5 le ordena que haga algo, le revela su nombre, le explica su plan, le dice, yo voy a sacar a esa gente, los vas a sacar por el desierto, tú los vas a guiar. O sea, Dios lo comisiona también, Dios le explica su plan y le dice en Éxodo 3:12, yo estaré contigo. En Éxodo 3, verso 14, le revela su nombre. Interesante porque era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hasta ese momento. Hasta que Dios le dice, yo soy el que soy. Así tú le vas a decir a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En el verso 15 le dice, esto le vas a decir a ese pueblo. O sea, Dios te da un mensaje para ese pueblo. De los versos 16 al 22, le da autoridad y le da la señal de la vara y la señal de la lepra y todas esas expresiones que ustedes ven. Dios le dio autoridad. De esa manera estuvo Dios con Moisés. Cuando miro el capítulo 5 de Éxodo hasta el capítulo 12, veo las plagas de Dios sobre un pueblo abusador y el pueblo de Israel salió de las garras de un faraón. O sea, Dios estuvo con él en ese proceso. En el capítulo 12 hasta el capítulo 19 los guía. Llega a un monte en el capítulo 20 hasta el capítulo 24 de Éxodo y recibe la ley. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31 le da unas instrucciones de cómo caminar en medio de ese desierto. Cuando llego al capítulo 31, veo que Dios se reúne con Moisés. Bien interesante, desde el 25 al 31 le da instrucciones del tabernáculo y del sacerdocio. Moisés se reúne con Dios y en Éxodo 33 le permite esa reunión tremenda. Y en el 34 le da un tour espiritual sobre toda la tierra prometida. Lo trepa en un monte y le dice, mira Moisés, se acabó tu turno, te recluté a los 80 años, te vas a jubilar a los 120. Lo trepa en una montaña y le dice, vas a mirarla pero no vas a entrar. Le mostró la promesa. Pero si usted mira el capítulo 34 hay algo más, que es que cuando muere Moisés, y aquí hay una explicación que está en los libros de Judas, dice que se forma una pelea entre el diablo y los ángeles por el cuerpo de él. ¿Sabían eso? ¡Wow! ¿Sabe quién enterró a Moisés? Dios.
Dios escondió ese cuerpo. Desde antes de nacer hasta después de morir. Estuvo con él. Y cuando dice, como estuve con Moisés, estoy contigo, se lo dieron a Josué. ¿A quién le refirieron eso? A la iglesia. Cristo, en Mateo 28 dice, id, haced, bautizad y enseñad. Y como una ñapa al final dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Señor está contigo. Mira al que está al lado tuyo y dile, el Señor está contigo. Díselo, el Señor está contigo. Díselo, el Señor está contigo. Y conmigo también. ¿Qué me corresponde hacer entonces para experimentar esa bendición de puertas abiertas, de entrar en esa bendición? Esfuérzate, se repite 3 veces en Josué. Esfuérzate y sé valiente. Iglesia, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer y que nos corresponde. En el verso 6 está el primer esfuérzate. Es repartir, y esa palabra va dirigida a los líderes. Esa palabra va dirigida a los que están en autoridad, que administran. Esa palabra va dirigida no solamente a los políticos, va dirigida a los padres de familia. Esa palabra va dirigida a los abuelos. Esa palabra está dirigida a ti que tienes familia y tienes que ordenar tus cosas antes de morir. Evalúa tu familia. Mira a ver cómo va a quedar esa familia. Una cosa es estando tú y otra cosa no estando tú. Una cosa es cuando están los viejos vivos y otra cosa es cuando los viejos se mueren. Tienes que ver cómo están esos hijos, cuáles son los más débiles, cuáles son los más fuertes. Cuáles pueden vivir bien y cuáles no van a estar tan bien cuando tú faltes. Hay que programarlo. Ese primer esfuerzo te va dirigido a aquellos que administran, a aquellos que reparten, a aquellos que hacen algo para Dios. En el verso 7 está el segundo esfuérzate. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Los que están en primogenitura en su familia, debemos tener cuidado de que nuestra familia no se desvíe del propósito de Dios. Tenemos que volver a los fundamentos. Tenemos que volver a la adoración. Puerto Rico necesita escuchar palabra de Dios. Puerto Rico necesita que la iglesia vuelva al fundamento de la palabra, a la vida de oración, a la vida de la vigilia, del ayuno, de la batalla, porque somos faros en medio de las tinieblas de este tiempo. Hablaba yo con un buen compañero ayer que trabaja en la judicatura y su jefe en donde él estaba, cuando él llega un día al tribunal le dice, ¿usted vio la plana de los periódicos? Sí, vi esto y vi lo otro. Y él le dice, ¿no cree usted que debemos volver a Dios? Ay, ya no empieces con eso, decía el tipo. Ya no me vengas con ese tipo de cosas, tú siempre con la religión, le digo a ese juez que es creyente también. Y es interesante porque se desatan unas situaciones de crisis hasta que se le enferma la esposa a ese juez. Y entonces le pidió oración al otro juez. Y Dios siguió tocando y dice, ¿sabes por qué me pidió la oración? Porque el estilo de vida que yo llevaba allá adentro lo fue tocando. El estilo de vida que yo hacía, alumbrando en medio de las tinieblas, lo fue arropando. Y cuando él vio mi fe, en medio de las crisis, cuando le llegó una a él, también se abrió a recibir una bendición de Dios. Yo les digo una cosa, y lo digo con respeto, hubo 40 días de oración que los convocó el presidente de la Cámara. Yo firmé ese decreto y nos fuimos por la isla, 40 lugares distintos. Mi lectura de esto es que el día 1 de mayo no hubo un muerto porque hubo un pueblo que oró. Hubo garata, hubo cosas, pero no fue una tragedia que este pueblo tuviera que lamentar. ¿Cuántos saben que eso es así? Porque cuando un pueblo se humilla, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo ¿qué? Oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Voy cerrando esta palabra para decirte lo siguiente: cuando obedecemos lo que Dios ha establecido, ocurre una operación en nuestra vida. Vaya al verso 8, porque te dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando él está diciendo nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, es que esa palabra tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Te dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Si yo permito que esa palabra de Dios esté en mi mente, opera la promesa de Isaías 26:3, que dice que Dios guarda en completa paz
aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Le dice, y hagas conforme a lo que en él está escrito. Si yo obedezco lo que Dios tiene establecido en su palabra, dice, todo te saldrá bien, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me detengo ahí para decirle a esta generación que defienda a los hijos que vienen subiendo. Tenemos un ataque fuerte contra la niñez y la juventud, y yo veo una descomposición más grave que cuando nosotros nos criábamos, porque cuando yo me criaba la crítica era que el televisor criaba a los niños. ¿Se acuerdan de eso? Los ponen a ver televisión, sentar los nenes frente al televisor, y por lo menos estaba Pacheco y Cine Recreo y toda aquella cosa. Pero ya tú no ves eso, ahora hay un montón de cosas diferentes. Ahora hemos hecho de los celulares el babysitter. Y lo digo con respeto, esos que están con chamaquitos entre 11 hasta 16 y 17 años han convertido los noviazgos de sus hijos en babysitter. Así que el novio la va a cuidar, sí, claro, la novia lo va a cuidar, le va a dar lo que tú no le das. Y vas a tener serios problemas. ¿Y qué dice esa palabra? Que los hijos son herencia de Jehová, que son cosa de estima el fruto del vientre, que son como saetas del valiente, que yo tengo que estar en esa crianza ahí, que tengo que mirar lo que dice Génesis capítulo 2, que de la costilla Dios hace una mujer, de la costilla Dios no hizo una chamaquita. Por lo tanto, yo tengo un deber de obedecer en esa palabra, seguirla y vivirla, porque si la sigo, dice, todo te saldrá bien. ¿Cuántos pactan en esta mañana decirle, mira Señor, yo me voy a mover dentro de las fronteras que tú me diste? ¿Dónde están los abuelos aquí y las abuelas? ¡Wow! Mira eso. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios nos está diciendo en este tiempo, disfruta esa primogenitura. Con la experiencia que tú tienes ahora, gózate. Con esa experiencia que tú tienes ahora, no es que uno sea un entrometido. Esperen, déjenme hacer un balance aquí. Tienes que dejar que tus hijos se desarrollen. Pero tú tienes una capacidad que puedes usar y la vas a usar. Que tu nieta se enamoró y hay una garata allí, sé sabio. Haz una cena en tu casa. Dile a tu nieta que traiga el chamaco. Pon un escáner en la puerta, tan pronto el tipo entra, tú lo estás estudiando. Mira los modales que tiene, estúdialo. Sé de bendición. Tú te puedes sentar con tu nieta y decirle lo que la mamá no le va a decir. Porque hay otra sabiduría. Lo que quiero traer con este ejemplo es que tienes una primogenitura que vivir y que ejercer. Si eres maestro y tienes estudiantes en tu vida y tienes esa unción de Dios, tú puedes ir detectando lo que hay en ese salón de clase. Dios te va a ir mostrando, Dios te va a ir guiando, vas a desatar una bendición. Yo tuve maestros en mi vida que fueron una bendición bien grande, gracias a que Dios los usó en un momento dado. Me hacían bullying en 7º grado. Yo llegaba a mi casa llorando todos los días. Y el maestro de educación cristiana una vez, bajando unas escaleras, ve que me empujaron y paró todo el mundo allí y dice, defiéndete, escribano, me dijo. Yo, ¿cómo? El maestro de educación cristiana me dijo, defiéndete. Nos enredamos en las escaleras y fue glorioso. Me dieron, ¿sabes? Porque me dieron. Yo no le puedo decir que yo gané la pelea, pero desde ese día me respetaron un poquito más. Tú puedes ser de bendición en la vida de alguien, y yo quiero cerrar esta palabra orando en esta mañana, diciéndote, disfruta las colindancias que Dios te puso. Disfruta caminando dentro de ese propósito que Dios te ha establecido. Permítele a Dios que obre en tu vida de manera poderosa. ¿Cuántos en esta mañana hacen ese pacto? Decirle, Señor, voy a disfrutar las colindancias que tú me pusiste. Ahora estoy consciente que después de esa colindancia hay una serpiente que se va a llevar a enredar mi vida. Ahora yo sé que puedo tener problemas, pero yo pacto con Dios, me quedo aquí adentro. Y voy a disfrutar de ese propósito. Y estando aquí adentro, voy a disfrutar de esas promesas. Nadie me podrá hacer frente. No es que no tendré problemas. Tendré problemas porque si me van a hacer frente es que me van a meter mano. Pero Dios va a estar contigo. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, esa palabra es para mí. No importa lo que yo vea. Dice ese verso 9, que yo debo esforzarme, ser valiente, no temer ni desmayar, porque Dios va a estar conmigo donde quiera que yo vaya. Habrá alguien en esta hora que dice, yo necesito pactar con Dios. Necesito pactar con Dios, mantenerme dentro de sus fronteras. Si quizás coqueteabas con salir de ahí, Dios te está diciendo en esta mañana, regresa dentro de esas fronteras. Y disfruta la bendición que yo tengo ahí dentro de esas fronteras. Nadie te va a poder hacer frente. Yo voy a estar contigo en tus adversidades, te dice el Señor.
Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, esto es para mí. Si lo hay, póngase en pie ahí donde está. Yo tengo que hacerle una oración por usted. Qué bueno, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Wow, qué bendición, Dios te bendiga. Señor, yo pacto hacer contigo ese pacto de quedarme dentro de esa frontera. Voy a disfrutar estar dentro de esa frontera. Voy a gustar esa excelencia de estar dentro de esa frontera. Qué bendición, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Dios. Y es un privilegio pactar contigo en esta mañana. Como dice Josué capítulo 1, Dios, que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Toca nuestros corazones, Señor, que esa palabra entre y corte lo que pueda haber en nosotros que esté impidiendo tu propósito divino. Yo te pido que esto que estamos pactando en esta mañana, Dios, tú le des fortaleza, le des aliento, le des una visión espiritual, que podamos todos entender que tú estás con nosotros como estuviste con Moisés y como lo prometiste en Mateo 28. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Que el fin de nuestros días sea placentero, Dios, dentro de tu soberana voluntad. Y confirma en la vida de estos que estamos pactando en la mañana de hoy, la sanidad, el portento, el prodigio, la bendición que tú desatas en medio de tu pueblo. Gracias, Dios, porque podemos caminar dentro de los límites de lo que tú has establecido y firmes en las promesas que tú nos has dado. Mira Puerto Rico en esta hora, desata una bendición sobre esta tierra, Dios. Revierte los decretos de muerte y de pobreza que hay sobre la misma y que este pueblo pueda adorarte y bendecirte en espíritu y en verdad. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén.